Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy les traigo una noticia realmente impresionante. El último episodio de la constante novela que se vive en Argentina con el gobierno. Y es algo que esta vez preocupa y demasiado. Esto es algo tremendo lo que se está hablando. Y es un posible colapso de la salud privada en el país. Y esto se debe a una serie de factores. Pero los más importantes es que, por un lado, las empresas de salud privada están en una situación muy compleja referente a los números, a sus finanzas. Y por otro lado, como vamos a estar viendo también en diversas noticias, se está hablando de un posible avance sobre la propiedad privada en lo que se refiere a la salud. Y se abre la duda de que el gobierno al parecer quisiera estatizar el sistema de salud privada. Pero bueno, antes de adentrarnos con estas noticias, no se olviden de darle like al video si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos con la primera noticia que deja de manifiesto lo que está sucediendo en el país. Dice: la marcha de los precios, congelan prepagas. Tras el giro del presidente, las empresas temen un avance del Estado sobre el sistema privado de la salud. Un avance del Estado. O sea, esto suena todo por ahora, en teoría, no es nada 100% concreto, pero a una hipotética estatización del sistema privado, que de hecho ya vimos hace unos años que se estatizó el sistema de pensiones. También vimos que fue un desastre y que lo único que ha traído son cosas negativas, así que imagínense si ahora pasara con la famosa excusa del COVID, de la pandemia, de la segunda ola, que se quiera estatizar el sistema para que pase al final la salud a ser completamente una posesión del gobierno, del Estado. Algo muy preocupante. El que dice: en las firmas hay desconcierto frente a la posición del gobierno, que anuló un aumento a menos de 24 horas de oficializarlo. Y para los que no sean de Argentina, ponerlos en tema, lo que sucedió es que, algo que lo he repetido en otros videos, hay un control absoluto de precios. Algo que ha pasado solamente en países que han destruido su economía, que hoy están pasando situaciones terribles. Y bueno, Argentina ha tenido un control de precios, lo hemos visto con precios máximos, con una serie de regulaciones. El gobierno quiere estar en todo y obviamente eso trae complicaciones. Y una de las cosas en las que quería estar era en los aumentos de los precios de las prepagas, o sea, del sistema de salud privado. Y se había aceptado que se pudiera subir un 7%, que según lo que estuve investigando no era suficiente, pero por lo menos aplacaba un poco todos los problemas económicos que han tenido las privadas. Porque a diferencia de lo que capaz mucha gente equivocadamente cree, este año la mayoría de las empresas privadas tuvieron problemas monetarios gigantescos, no han podido pagar sus deudas y no están teniendo verdaderamente ingresos. Ni hablar de que la inflación se come absolutamente cualquier ingreso de un privado. Pero lo extraño es que este aumento de un 7% del cual se había hablado, 24 horas después de que se aceptara por parte del gobierno, se dio marcha atrás, algo realmente extraño. Y como dice en esta noticia, las empresas de medicina prepaga quedaron desconcertadas frente a la última resolución oficial en torno a las cuotas. Y escuchen lo que dice: fuentes del sector consultados creen que el gobierno avanza hacia la creación de un sistema único de salud que fusione la medicina privada con la pública bajo la tutela del Estado. Y sabemos que eso, si llegara a pasar, que ha pasado en países, por ejemplo, como Venezuela, lo que significaría es una destrucción absoluta de la salud en Argentina. Sería el principio del fin, y más teniendo en cuenta que estamos en una situación súper compleja en donde la salud privada fue indispensable. Fue la mayor parte de que se solucione esto, de que hoy en día no haya todavía más muertes de las que podría haber habido. Pero si ahora pasara a manos del Estado, sabemos lo desastroso que sería, la mala gestión que llevarían adelante. Está bien, todo esto hoy en día está teorizado, no es un hecho, pero sabemos lo que pasa en Argentina, sabemos cómo funciona el gobierno, y sabemos que esto es algo totalmente plausible, algo que podría tranquilamente pasar. Miren lo que dice gente del sector: la decisión de impedir el aumento busca el ahogo de las empresas, dejarnos sin recursos. Claramente. Dice: el año acumula más de 40% de inflación y nos permitieron un incremento del 10% en diciembre, durante los 12 meses. Todos, prepagas, prestadores, vamos a quedar con números con los que no podremos subsistir. Y yo entiendo que nadie quiere pagar más, de hecho yo tampoco quiero pagar más, pero también me parece que es necesario pagar un precio justo por lo que se ofrece, porque si no, lo que va a pasar es que nos quedemos sin nada. Imagínense, como decía ahí, que la inflación es del 40%, solamente se pudo subir un 10%, entonces existe esta posibilidad de que, obviamente, estén tan ajustadas que deban cerrar,
y sean absorbidas por el Estado, lo cual sería una debacle de salud en el país. Claramente pareciera ser que se busca ahogar a las empresas. Miren acá también lo que decía otro experto que fue consultado. Sin poder cubrir los costos, van a entrar en cesación de pago los prestadores pequeños y medianos, y luego los grandes. El sistema médico privado atiende al 70% de la población. O sea, hoy en día, la gente que ha podido decir que sigue entre nosotros, que ha sobrellevado esto de la pandemia, que por ejemplo tuvo algún tipo de contagio o algún familiar, le debe en su mayoría el país esta solución, la vida, como lo quieran llamar, al sistema privado. Porque, repito, acá mismo lo dice, representa al 70% de la población. Entonces, si ahora se busca ahogar a estas empresas, vamos a ver lo que han visto millones de ciudadanos en otros países que han tenido este tipo de estrategias. Que va a colapsar el sistema, el Estado siempre es ineficiente y va a hacer las cosas de la peor manera. Dice, la intención que vemos de algunos sectores del gobierno es desfinanciarlo para poder estatizarlo y que el poder ejecutivo lo pueda manejar. Realmente esto es no preocupante, es hiper preocupante que se lleguen a meter con la salud de la gente, destruir el pilar de la vida y más todavía en esta situación de pandemia. Otro experto consultado dice que esta situación amenaza la cadena de pagos del sistema de salud, en momentos en los que este sector resulta clave para minimizar los impactos de la pandemia y brindar la debida atención de sus beneficiarios. Nuevamente, a nadie le gusta pagar de más, pero obviamente si la empresa no está ni siquiera haciendo dinero, lo que van a hacer es desfinanciarla y que llegue a un punto en el que no sea más viable, que no rinda, o sea que obviamente gasten más de lo que ingresa, y ahí es donde puede obviamente ingresar el Estado, absorberla a un bajo costo y dejarnos sin salud privada. Es súper preocupante. Y acá podría salir capaz algún político fanático del Estado de decir: sí, pero es bueno el Estado, es bueno que sea parte del Estado. La primera pregunta que le haría a ese político sería si él, sus hijos, su mujer, su marido, quien sea, sus familiares, van realmente a atenderse a un hospital público o a un hospital privado. O si tienen alguna prepaga o se atienden básicamente por el sistema público. Estoy seguro en un 100% que la respuesta sería que va al sistema privado, porque claramente es mejor, funciona mejor. Ahí es donde se ve la realidad, donde se ve que una cosa es lo que se dice de la boca para afuera y otra cosa es lo que realmente hace la gente. Miren acá otra noticia que dice: crisis en salud. Las prepagas dicen que está en riesgo la atención de la segunda ola de COVID-19 y advierten sobre una reforma que prepara el gobierno. O sea, esto no estamos para bromas, estamos en una situación súper compleja. Si se viene la segunda ola con una crisis en el sistema de salud privado, que se den cuenta que no van a poder afrontar esta situación, tenemos el riesgo de que lo terrible que ya se ha vivido en Argentina, posicionando al país dentro de los peores en números del mundo, y eso que todavía no viene la segunda ola, haría que la situación sea todavía peor, algo totalmente descabellado que como mínimo asusta. Dice, las principales empresas del sector aseguran que no podrán garantizar la prestación a sus afiliados. O sea, es realmente preocupante. Y después agrega en el subtítulo de esta misma nota: creen que el Instituto Patria promueve un proyecto al que comparan con la estatización de las AFJP, que es el sistema de pensiones de Argentina. Y miren, por ejemplo, para hacer una comparación con los dos sistemas. Por ejemplo, hoy en día en cualquier país de Latinoamérica las pensiones claramente son bajas, pero en Argentina estamos hablando de que las pensiones son de más o menos de $100, algo con lo cual nadie puede vivir en la región. Mientras que en lugares que tienen un sistema de pensiones privado, estamos hablando de números infinitamente mayores. Imagínense si ahora pasa lo mismo que pasó con las AFJP, que eran privadas y pasaron a ser públicas y ser un sistema desastroso. ¿Qué es lo que pasaría ahora con la salud si dejara de ser privada, porque en su mayoría es privada, como veíamos, más del 70%, a ser pública? Tendríamos una falta tremenda de infraestructura. Si los sueldos hoy en día de muchas veces los médicos o el personal médico suelen ser bajos, imagínense si ahora los tuviera que pagar el Estado. Serían ínfimos, no habría médicos, serían los médicos del país, no se invertiría más, no tendríamos camas, no tendríamos, no sé, los recursos básicos que puede tener cualquier establecimiento de salud privado. Y esta posible reforma del gobierno realmente responde a una lógica bastante perversa, porque esto no es algo que se hizo en otra situación X, que fuera hecho en otro año, donde bueno, uno podía responder a una lógica aunque sea. ¿Por qué esto nace justamente en medio de la pandemia, a punto de venir la segunda ola?
Eso hace obviamente que se pueda llegar a acelerar, que con un discurso populista se pueda hablar de que bueno, esta es la única solución, solamente así podemos solucionar el problema de la gente y que no sé, mueran muchas personas. Esto obviamente va a ser usado de una manera política realmente tremenda. O sea, hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que esto está bastante armado y además las implicancias que puede tener. Y además, obviamente, el trasfondo de esto siempre tiene que ver con el dinero al cual podría acceder, obviamente, la casta política. Escuchen lo que dice en esta nota. Fuentes del mercado estiman que está en juego un negocio que mueve 800.000 millones anuales. Realmente un número exorbitante. Acá tenemos otra nota para que esto quede bien en claro, pero de todas maneras, repito, solamente es un rumor por ahora, pero es un rumor con bastante sustento porque ha salido en todos los medios. La medicina prepaga avisa que no podrá cubrir los hisopados y que no pasa enero si no ajusta la cuota. O sea, esto es algo inminente. Imagínense que no se puedan pagar los hisopados, o sea, que la gente no pueda tener acceso a saber si está contagiado o no. Esto es súper preocupante en esta situación. Y además que no pase enero, o sea, que se funda el sistema privado de salud en plena pandemia con un rebrote y que se viene la segunda ola. O sea, estamos todos locos. Esto realmente es prioritario, esto es lo más importante de lo cual se debería hablar. Y pareciera ser que en Argentina todo pasa impunemente. Es una locura. Acá, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada dice lo siguiente: si no se actualiza la cuota, simplemente no se pueden atender. El desfasaje que ha tenido la cuota del sistema de seguridad social es del 54%. Además, mucha gente que no ha podido pagar el sistema privado, porque obviamente se quedaron sin trabajo, porque está en una situación muy compleja, ha terminado, en lo que dice según estudios, en una pérdida de alrededor del 7 u 8% de los afiliados. Y lo que menciona la nota, que capaz hay mucha gente que no lo tenga en cuenta, es que no hay que olvidarse que la mayoría de los insumos, de las maquinarias, de ciertas cosas de la infraestructura están dolarizados, entonces es imposible competir. Son precios totalmente ridículos si los comparamos con la economía argentina. Además de que, según estuve investigando, también alguien podría justificar que este año no hubo tantos gastos por el tema de, obviamente, muchas especialidades que no estuvieron funcionando, pero según expertos del tema, dicen que en realidad esto no es así, ya que otras partes del proceso, por ejemplo las internaciones, estuvieron explotadas. Entonces eso hizo que incluso fueran gastos similares o mayores en la mayoría de los casos respecto al año pasado. Y muy importante, como decía antes, también el tema de la dolarización de muchas de las cosas que se han pagado. Y miren, por ejemplo, en esta noticia que habla de lo mismo, dice: la dura respuesta de las prepagas tras la suspensión del aumento, que menciona muchas cosas que estuvimos viendo, pero resalto una respuesta de gente que está realmente preocupada y que es del sector, y dice algo que tiene toda la lógica. La salud privada es mal vista por un prejuicio ideológico, y que encima, como decía antes, es algo de la boca para afuera, porque los mismos que la ven mal por algo ideológico son los primeros en poner a su familia o a ellos mismos en el sistema privado, no en el público. Y después agrega: cualquier bien o servicio tiene un costo de producción y un margen de explotación. Es razonable que el Estado regule, pero no es razonable que no le permita a las empresas mantener su ecuación económica. Básicamente, no es razonable que no les deje ganar dinero, porque si no, obviamente, no es negocio, no funciona, se funden, se cierra y nos quedamos todos sin salud privada. Y para los que tengan esa teoría de que las empresas privadas de salud estaban tirando dólares por el aire, acá explican muy bien. Estas empresas atraviesan una crisis fuertemente agravada por los efectos de la pandemia, por el abrupto aumento de los costos, ingresos congelados y la decisión de finalizar el plan de ayuda a través del ATP a partir del 31 de diciembre del 2020. O sea, están ajustadas realmente. Incluso miren lo que dice esta noticia, que habla realmente de la situación preocupante. Dice: prepaga, por los aumentos, 43% de usuarios evalúa pasarse a un plan más económico. Y acá es donde vemos toda esta distorsión de precios que existe en Argentina. Porque por un lado tenemos a las prepagas, que si no se suben los precios, si no suben el costo que se le tiene que pasar al cliente, se funden. Y por otro lado vemos a los clientes, a los pacientes, que no pueden pagarlo, incluso sin esta subida de precios, y entonces tienen que dejar por lo menos el servicio que tienen en el momento, o bajarse un plan inferior. Es como el problema del huevo o la gallina, o sea, gira para los dos lados. Es realmente un problema muy complejo, y claramente una estatización, llevarlo a que esto lo administre a partir de cierto momento el Estado, no es ni de lejos la mejor opción. Por lo contrario, sería el fin de la salud, el nivel de salud que ha sido siempre bueno, por lo menos para la región, el que hay en Argentina. Se acabaría eso.
Y así como hoy en día, por haber pasado el sistema de pensiones de privado a público, se tiene en Argentina las jubilaciones más bajas de la región, pasaríamos en algo similar, de tener capaz uno de los mejores sistemas de salud, gracias a que lo ha mantenido el sistema privado, a tener seguramente uno de los peores. Ser realmente un país que no tiene un buen sistema. Miren en la misma nota que quedamos antes para que se entienda, pese a que casi un 50% evalúa pasarse a un plan más económico porque no lo puede pagar, de todas maneras prefieren quedarse ahí, porque sabemos la gran diferencia que hay. Es tremenda la diferencia. Dice, un relevamiento mostró además que un 71% está dispuesto a hacer un gran esfuerzo para mantener una cobertura privada para evitar obras sociales y el sistema público. Es que realmente el que ha vivido el sistema público por dentro sabe que, teniendo la otra opción del sistema privado, es mejor esforzarse, no dormir, trabajar más, lo que sea, pero no quedarse en el sistema público. Lo estamos viendo en las mismas encuestas, esto es algo que lo opina la mayoría de la gente. Entonces imaginemos una situación en la que todo es público, que claramente, en vista de lo que ha sucedido en Argentina y el mundo, no funcionaría bien, estaríamos ante un verdadero colapso del sistema. Así que esto es realmente preocupante. Pero bueno, me gustaría saber su opinión, qué es lo que opinan los que sean de Argentina o de otros países, referente a, tanto de Argentina como de sus países de origen, cuáles son las diferencias entre el sistema de salud privado y el público. ¿Dónde se atienden ustedes? ¿Cuál prefieren? ¿Cuál es el que mejor funciona? Para que entendamos cuál es la diferencia. Y obviamente, ¿qué opinan de los costos, de los precios? Si han subido los precios de las obras sociales, la prepaga, lo que ustedes tengan, o del país que sean, para también entender cuál ha sido la lógica detrás de la parte económica de estas empresas, para entender si realmente es algo que puede seguir en el tiempo o no. Pero bueno, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.